atrevería a decir, voy a utilizar esta expresión un poquito más atrevida, que no está en la disposición de dejar huellas en la gente, sino de reservarse lo que tiene para sí mismo. Y hay algo bien curioso, porque aquí se dan por lo menos tres cositas interesantísimas en este diálogo. Lo primero es que este muchacho se le acerca a Jesús con una pregunta de cuál es la clave, qué es lo que tengo que hacer, cómo yo puedo heredar la vida eterna. Y Jesús empieza hablando con él acerca de una experiencia que básicamente es lo que muchos nosotros asociamos con lo correcto. ¿Cuáles son los mandamientos? Y él le dice particularmente lo que tiene. Y en segundo lugar, Jesús entonces le hace un desafío. Pues mira, pues todas esas cosas que tiene, pues mira a ver si puedes desprenderte de ellas y darle lo que recibe de ellos a las personas que no tienen. Y este chamaco tiene issues con eso. Tiene problemas con eso. Podemos decir de manera categórica que no es generoso. Y en esa confrontación hay una expresión que dicen los discípulos, porque Jesús dice que es más fácilmente entrar ¿cómo es? El camello por el ojo de una aguja. Pues, tras que te den las rodillas, te ríes descaradamente frente a mí. ¿Qué asistente uno se busca en esta congregación? A que te cojo bajando, bacalao. Que es más fácil meter el camello por el ojo de una aguja, que son una puertita, ¿verdad? Que había en las mercaderías en esa historia. Y después dice, curiosamente el texto dice, de manera curiosa, que los discípulos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque Jesús ha dicho, cuán difícilmente es que los ricos puedan ser salvos. Ahora, yo quiero hacer una comparación, una lectura bien importante con respecto a esto. Porque usted y yo somos ciudadanos del siglo XXI. Y cuando leemos este asunto de que los ricos, cuán difícil es que los ricos sean salvos, pues usted y yo lo leemos en el contexto de lo que nosotros tenemos en el día de hoy, que no necesariamente el contexto de esa época. Básicamente nosotros usualmente tendemos a pensar que las personas que son tacañas, que tienen muchos recursos, no necesariamente tienen la apertura o la oportunidad de la salvación. En el tiempo de Jesús es todo lo contrario. Las personas tendían a pensar que mientras más recursos tenía, eran los signos de la salvación. Entonces los discípulos dicen, pues entonces, ¿quién puede ser salvo? Si este que tiene no lo es, ¿quién puede ser salvo? Y esa pregunta a mí me parece que es importante. Porque ahí Jesús va rompiendo este criterio que no necesariamente yo soy lo que soy por lo que tengo. La huella que yo dejo no es a base de los recursos que poseo. Mi valor como ser humano no depende de las cosas que tengo. Tiene que ver específicamente en cuánto yo estoy dispuesto o dispuesta a desprenderme para darle a otros. El capítulo 19, que es el siguiente del capítulo 18, nosotros tenemos una historia, váyase conmigo por ahí, Lucas 19, y aquí tenemos la historia de otro muchacho, se llama Zaqueo. Zaqueo era alguien de muchos recursos. Bueno, Zaqueo era un corrupto. ¿Ah? Con recursos. Zaqueo era una persona que trabajaba como recaudador de impuestos. Y algo curioso que hace Zaqueo es que dicen los comentaristas de esta época que aquellas personas que particularmente se dedicaban a recaudar impuestos tenían poca supervisión del imperio, por lo tanto, y por lo menos, por ejemplo, en una sociedad que tendía a ser analfabeta, con poca escolaridad o no tenían recursos para leer, era mucho más fácil engañar a través del poder, y Zaqueo se dedicaba a manipular, a corromper la manera de hacer su trabajo y se enriquecía, saqueaba los recursos de las personas que venían a dar sus impuestos. Oye, qué atinado este mensaje para el día de hoy. Ya empezaron, ya estamos en época de planilla. Estamos en el momento perfecto para este asunto, ¿verdad? Ok. Ahora, aquí hay algo bien curioso, bien importante que hace Zaqueo.
Y usted y yo, cuando tomamos el curso aquí en la iglesia de cómo se escribe la Biblia, usted y yo debemos aprender que la Biblia, como hemos dicho en muchas ocasiones, no se escribe de manera ingenua. La Biblia no la escriben reporteros, como hemos dicho otras veces. La Biblia la escriben teólogos. Hay una intención en la redacción del texto, por lo tanto, hay mucha conexión entre el capítulo 18 y el capítulo 19. El capítulo 18 ha puesto a una persona que es rica, que sigue la ley, que no corrompe la ley, pero que no está dispuesta a entregar lo que tiene. En el capítulo 19 tenemos a alguien que es rica, que no sigue la ley, que corrompe la ley, que manipula la ley para quedarse con de los demás. Es interesante. Es bien interesante. Zaqueo sabe muy profundo en su corazón que él es un pillo. Y Jesús, hasta cierto punto, o el autor de Lucas, está tratando de destacar cuál es el problema cuando nuestro amor y devoción al dinero nos gobierna. ¿Cuál es el problema cuando nosotros somos servidores de los recursos y no somos administradores de los recursos? ¿Cuál es el problema de nosotros ser esclavos de aquello que tiene valor o ese activo versus ser prudente y responsable en el manejo de los recursos? Disclaimer, usted sabe que nosotros no estamos en el negocio en esta congregación de que si usted da, usted recibe 40 veces más. Por ahí no vamos en este mensaje. Estamos hablando de cómo nosotros manejamos y destacamos la huella a base de nuestra generosidad. Y a mí me llama la atención este asunto de Zaqueo. Porque Zaqueo quiere ver a Jesús. Zaqueo sabe que hay un conflicto al interior de lo que ha ganado y necesita encontrarse con algo que le dé un giro a su vida. Tim Keller, cuando habla acerca de esto, dice que el gran problema de nuestro pecado es que antes de usted engañar a otro, usted se engaña a sí mismo. Aquel hombre que le es infiel a su pareja, antes de serle infiel a ella, le es infiel a él. Aquella persona que antes de manipular los documentos para apropiarse de recursos que no le pertenecen, antes de engañar al otro, se engaña a sí mismo. Fíjense, este es el gran juego de la complejidad de cómo nosotros visualizamos nuestra identidad y el disfraz que nos ponemos para nosotros poder impresionar. Usted a quien más engaña es a usted mismo. Por eso Jesús le dice a este chamaco, dice, oye, ¿por qué tú me llamas bueno? Capítulo 18, joven rico, el muchacho rico. Ven acá, cuéntame, ¿por qué tú me dices que yo soy bueno? Y es curioso porque el texto hasta cierto punto le dice unas expresiones que son como medios capciosos, pero tú sabes los mandamientos. No mates, no adulteres, no digas mentiras, no robes, no digas falso testimonio. Entonces, ¿por qué tú me dices bueno? ¿Qué es lo tuyo? O sea, es como si Jesús le dijera a otro perro con ese hueso. What's wrong with you? Perdón, ¿qué problema tenemos? ¿Por qué me llamas bueno?
Y aquí está el gran inconveniente cuando usted y yo pensamos que engañamos al otro, pero al final del día nos engañamos a nosotros mismos. Hay otra historia de otro recaudador de impuestos. Yo creo que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. Búsquelo por ahí. Busque Mateo, capítulo 9. Y particularmente yo quisiera que usted se vaya, para mí algún paralelismo con esto, a Mateo 9:9. Empezamos con Lucas 18:18, estamos en Mateo 9:9. Una charrería, pero ahí me gustó. Y Mateo 9, versículo 9, gracias Daniel por reírte con las muelas de atrás. Llevas 3. ¿Qué te cojo? Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Ya ahí en este texto usted se percata que Zaqueo, que es un recaudador de impuestos, que es un publicano, la opinión que hay con respecto a esto es que son gente de mala fama, de mala reputación, que no huele bien, que sabemos que el que hace la ley hace la trampa. Y hay conflicto en todo esto. Ahora, a mí me parece fundamental algo que hace Mateo y algo que hace Zaqueo. Los dos. El texto no dice que Mateo es ladrón. Nosotros entendemos que Zaqueo lo es porque eventualmente dice que él le había robado un montón de gente. Pero algo que hace Mateo y hace Zaqueo es que ellos entienden que su casa necesita ser restaurada y abrir las puertas de su casa para que otros puedan escuchar de primera mano lo que Jesús hace en el corazón. Y a mí esto me llama mucho la atención. Porque el primer acto de generosidad de Mateo y de Zaqueo no tiene que ver con la moneda. Lo primero que hace Mateo y Zaqueo no tiene que ver con la bolsa de valores. Lo primero que hace Zaqueo y lo primero que hace Mateo es que ellos entienden que Jesús tiene que llegar al interior en donde precisamente residen la identidad y aquello que nos ha llevado a corrompernos al hogar. Y va más. Zaqueo y Mateo destacan que sus conocidos necesitan conocer de primera mano aquello que le ha cambiado la visión. Yo creo que esto es bien importante que nosotros lo veamos. Porque yo creo que antes de nosotros darle cualquier aspecto de generosidad, yo creo que tenemos que ver cuán abiertos, dispuestos y dispuestas estamos a abrir las puertas de nuestra casa, de nuestro hogar, para que otros conozcan a Cristo. Como iglesia, y Daniel lo estuvo diciendo al principio, hace unos minutos atrás, estamos nuevamente retomando nuestra oportunidad de hacer grupos pequeños. Y Daniel, de alguna forma incisiva, jocosa, nos invitó a que este miércoles participemos de una experiencia formativa de qué queremos hacer como iglesia. Pues así como el texto no se escribe de manera aleatoria e improvisada, pues ese anuncio tampoco fue improvisado. Tiene que ver mucho con lo que queremos hablar en el día de hoy. Y queremos invitar a la iglesia una vez más
a que estas huellas de generosidad estén ubicadas en nosotros comenzar a hablar desde el interior de nuestro hogar y nuestras familias y mostrar el corazón de Dios. Miren, ayer tuve una experiencia bien chévere en mi casa. Habían como 40 parejas allí. Y el día estuvo genial, espectacular. Espectacular hasta que yo Luis Guillermo con Celina. Estaba ahí. Y ellos llevaron. Yo parqué a Luis Guillermo y Luis, las palabras es: donde único está lloviendo es aquí en tu casa, me dijo. Y yo, pues, eso lo trajo él, entonces. Yo le decía a Raquel, oye, pero, y a Iniabel, que hizo una gestión maravillosa sustituyendo a Marisol, que está enferma. Y decía, mire, lo bueno aquí es que a pesar de todo, y que yo vi el esfuerzo que estas mujeres trabajaron allí, porque llegaron temprano a casa a poner todas las cosas bien. Mire, la vista se veía bonita. Vamos a tener que hacer un rain check, ¿verdad? Y orar mucho para que no llueva. Pero qué buen ambiente. Y eso hace que la lluvia no derrote la experiencia de la confraternización y la integración. Y eso adquiere un valor superior a la vista, a la chuchería, porque hay experiencia de comunidad. Usted, mi querido hermano y mi querida hermana, usted es una persona que va a decidir cómo va a administrar los recursos que Dios le ha dado y cuán generoso usted va a ser con la historia que Dios le ha dado de testimonio para bendecir a otras vidas. Usted es una persona que decide ser, o el joven rico, con riqueza de experiencias limitadas y apropiadas solamente para usted y nada más para usted, o usted dentro de esa realidad que muchas veces tenemos, como Mateo, como Zaqueo, que tenemos nuestras arrugas y nuestras verrugas, abrimos las puertas de nuestra casa o los lugares de servicio para poder compartir el mensaje del Evangelio que puede transformar el corazón. Hay tres cosas, y con esto voy a culminar, que son importantes que podamos destacar. Cuando Jesús está con Mateo en su casa, las personas le dijeron, ¿quién eres tú que estás comiendo ahí? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. La misión del Evangelio requiere que usted y yo de manera concreta identifiquemos cómo podemos ser instrumentos de sanidad para aquellos que viven enfermos en el proceso de la vida. Y su casa puede ser un hospital. Guillermo nos decía, hablando particularmente del buen samaritano, en el sermón que tuvo en la convención, y que lo hace Lucas, y una vez más, usted se percata que Lucas no es improvisador en lo que escribe. ¿Qué hace ese samaritano? Decide llevar a ese herido, a esa herida, a un lugar que pueda ser sano. Y se desprende de lo que tiene y lo paga para su restauración. Cuando la iglesia entiende que la misión es sanar, hay huellas que se dejan. Cuando la iglesia cree que la misión es apropiarse, el testimonio es fatal. En segundo lugar, algo que parece que es importante es que Jesús dice algo fundamental ahí. Y cuando Jesús se encuentra con los comentarios de los fariseos que están hablando allí, dice el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a una nueva manera de pensar. Y qué tremendo sería cuando nosotros nos sentemos para conversar en esta experiencia evangelizadora y a través de escuchar el corazón del otro y la otra,
podamos cambiar nuestra manera de pensar, porque nos encontramos con el Evangelio de Jesús. Zaqueo, Lucas capítulo 19, pensaba que la manera de apropiarse o de enseñar la dinámica de la vida era precisamente reteniendo para sí lo que no le pertenecía. Pero Zaqueo entendió muy bien que lo que se necesitaba era misericordia, más allá de muchos cultitos o muchas cositas que podemos hacer para impresionar al otro. Y esa misericordia tuvo que ver, particularmente cuando dice en el versículo 8 de Lucas 19, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús, en tercer lugar, y con esto culmino, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y qué lindo cuando es la casa el lugar de salvación. Y qué lindo cuando es en el hogar el lugar de la restauración. Y qué hermoso cuando es en la comunidad el lugar de la reivindicación. Mi querida iglesia, dejar huellas. Se trata de ser generoso y generosa. Y tal vez ser generoso comienza con abrirnos, con dar espacios, con abrir la puerta de casa, con abrir los espacios donde tal vez han estado encerrados por algún tiempo, para que podamos conocer a Cristo y a este crucificado. Daniel en este anuncio nos habló de 3 maneras y queremos hablar de eso esta semana. De aquellos que están tratando de explorar su viaje, su fe. Aquellos que quieren crecer. Y a veces tenemos preguntas. Y tal vez usted lleva años en la iglesia y hay cosas como que ahora como que las piensa diferente. Eso pasa, ¿verdad? Y nos acercamos al texto para explorar y acercarnos a aquellas dudas o conflictos que a veces tenemos, pues queremos tener grupos para eso. A veces queremos crecer porque queremos continuar aprendiendo sobre un tema en particular y entendemos que esos grupos nos llevan a crecer, a fortalecer nuestras relaciones de pareja, a fortalecer nuestras relaciones de familia, de crianza, o sencillamente para aprender los rudimentos de la fe. Y posiblemente usted entiende que ha sido llamado o llamada a dirigir. Y probablemente no es dirigir en la iglesia, posiblemente es cómo usted puede impactar a los empleados de su compañía, donde usted trabaja, o a las personas que están cerca de usted. Hay que empezar a pensar que hay que abrir aquello que está cerrado, para que el Señor se glorifique y usted pueda ser un instrumento de sanidad. Yo te invito a que tú bajes tu rostro en esta mañana. Y ahí donde estás, que te encuentres con el poder maravilloso y restaurador del Evangelio. ¿Eres de los que se reserva o eres de los que se desprende? ¿Eres de los que decides apropiarte de aquello que Dios te ha dado para dar? Porque sencillamente has seguido los mandamientos y te portas bien y no matas, no adulteras, no mientes. Pero esa cuestión de que yo no comparto con otros y con otras nos ha llevado a la dureza del corazón y al estancamiento. O en cambio, eres como Zaqueo, que se ha dado cuenta que por más que ha intentado ver a Jesús, no lo ve. Y lo que tiene, se ha dado cuenta que realmente no le permite tener una visión de Cristo correcta y necesita treparse al árbol para verlo de frente. Y Jesús le dijo:
Zaqueo, baja. Hoy es necesario que yo pose, ¿sabes dónde? En tu casa. Allí. Allí. Donde no todo se ve, pero donde muy bien usted sabe lo que hay. Jesús no vino para los sanos, vino para los enfermos. Y para que encuentren sanidad y vida en Cristo Jesús. Si esta mañana tú estás en este lugar y tú entiendes que, en primer lugar, te has encontrado como ese chamaco rico, como ese muchacho que tiene muchas cosas para dar, pero no responde ese llamado, como que... Y Dios te llama y tú sabes que tienes que desprenderte y tienes que dar. Y tú sabes que Dios te llama para dar lo que tú tienes a otros y a otras, pero... O quizás estás como Zaqueo, que sabes que hay cosas que tenemos que restaurar delante del Señor y no ves a Cristo, no lo ves. Necesitas treparte un árbol. Pero hoy es el momento para que te trepes a la presencia del Señor y te encuentres con Él. Y si usted necesita la oración en esta mañana, ahí donde está, a nosotros nos encantaría orar contigo. Pero ¿sabes por qué? Y quiero explicar esto bien. ¿Sabes por qué nos encantaría orar contigo? Porque cuando oramos juntos hacemos comunidad. Te damos saber que no tienes que estar solo ni sola en aquello que estás explorando o buscando, porque en la comunidad nos acompañamos y encontramos el abrazo del Señor. Y si hoy tú has llegado a este lugar necesitado de la oración y sabes muy bien al interior de tu vida que batallas y que luchas, y así como decía Keller, nos engañamos a nosotros mismos antes de engañar al otro o a la otra. Cristo ha venido a restaurar tu corazón en esta mañana. ¿Habrá alguien que necesita la oración en esta mañana? Ahí donde estás, levantas tu mano. Queremos orar contigo. Si usted necesita la oración en esta mañana, este espacio está abierto para que el Señor trabaje en tu corazón. ¿Habrá alguien que necesita la oración en esta mañana? En segundo lugar, si usted sabe que Dios está tocando su corazón para abrir su casa, en este proyecto evangelizador, en este proyecto de alcanzar a otros, y usted siempre ha querido y está orando por un compañero suyo de trabajo, por un vecino y no sabe cómo hacerlo, este miércoles vamos a hablar de eso. Venga, haga el esfuerzo, llegue. Queremos que usted sea un instrumento de vida para bendecir al Señor.